Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta actividad académica de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy se va a tocar el tema asociación entre la disbiosis intestinal y la aparición de SIBO, LIBO, SIFO e IMO. Estas siglas representan 4 patologías que no son infrecuentes en el tracto gastrointestinal y que el gastroenterólogo las puede identificar teniendo en cuenta unas características que hoy aquí se van a revisar de manera muy profunda y muy sucinta por parte de Jorge Mario Castaño, un médico interno de medicina de la Universidad Nacional de Colombia y que actualmente rota por gastroenterología. Jorge Mario, buenas tardes, bienvenido a esta presentación. Buenas tardes. Para empezar, primero tenemos que recordar la microbiota intestinal es el conjunto de todos los microorganismos del sistema digestivo humano. Esta se compone de bacterias, virus, hongos, arqueas y protozoarios. Su distribución varía según la sección del sistema digestivo y se encuentra en promedio en una cantidad de 10 a la 14 unidades formadoras de colonia por mililitro en el cuerpo humano. Entre las funciones del microbiota tenemos la digestión y absorción de nutrientes, la barrera contra patógenos, producción de vitaminas y ácidos grasos y la estimulación del sistema inmune. En cuanto a la composición, tenemos bacterias, principalmente de los grupos Firmicutes y Bacteroidetes, que representan el 90% de la microbiota intestinal. Virus, principalmente bacteriófagos como caudovirales o microviridae. Arqueas, principalmente del grupo Methanobrevibacter, que sintetizan metano y dióxido de carbono. Y hongos de los géneros Candida, Cladosporium, Cryptococcus y Saccharomyces. En cuanto a las bacterias predominantes, estas se dividen en 4 grupos que son los Firmicutes, que incluyen géneros como Lactobacillus, Clostridium, Enterococcus y Ruminococcus. Actinobacterias que destacan el género Bifidobacterium. Bacteroidetes principalmente de los géneros Bacteroides y Prevotella. Y protobacterias que incluyen principalmente Escherichia y otras bacterias de la familia Enterobacteriaceae. La colonización inicial se da en la vida fetal con el contacto por metabolitos de la circulación materna. Posteriormente, en el nacimiento, cuando se sea por vía vaginal, con el contacto con la microbiota vaginal. Después, en la lactancia, cuando esta se da por contacto con la leche materna. Y después de eso, a los 3 años, la microbiota debe ser similar a la que tendría un adulto. Entre los factores que influyen en la microbiota tenemos la duración del embarazo, ya que este tiene alteraciones en prematuros, método del parto cuando sea por vía vaginal, alimentación cuando sea por lactancia materna, uso de medicamentos como antibióticos. La disbiosis se define como cualquier proliferación, cambio en la composición o desaparición de la microbiota. Entre los factores de riesgo tenemos ubicación geográfica, dieta, tabaquismo, alcohol o medicamentos. Entre las consecuencias tenemos enfermedades inflamatorias intestinales, síndrome de intestino irritable o enfermedades metabólicas. Entre los tipos de disbiosis tenemos SIBO, que es sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, LIBO, que es sobrecrecimiento bacteriano del intestino grueso, SIFO, que es sobrecrecimiento fúngico del intestino delgado, IMO, que es sobrecrecimiento de metanógenos intestinales. En cuanto al SIBO, las siglas corresponden a Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Se define como presencia de bacterias específicas del colon en el intestino delgado en una concentración mayor o igual a 10 a las 5 unidades formadoras de colonias por mililitro. Esta se da por bacterias principalmente Streptococcus, Staphylococcus, Bacteroides o Lactobacillus, o enterobacterias como Escherichia, Klebsiella y Proteus. Entre los síntomas tenemos dolor abdominal, distensión o presencia de gases, diarrea, alteraciones del peristaltismo o complicaciones más graves como malabsorción, deficiencias nutricionales o anemia. Entre las causas del SIBO tenemos inflamación por aumento de permeabilidad de lipopolisacáridos, alteraciones de la estructura intestinal, alteraciones en las concentraciones de hormonas como grelina y leptina y alteraciones en la válvula ileocecal. El SIBO también se ha visto relacionado a otras patologías como hígado graso, cirrosis, pancreatitis, insuficiencia cardíaca y renal, enfermedad de Parkinson, depresión, hipotiroidismo o esclerosis sistémica. Para el diagnóstico, el gold estándar es aspirado y cultivo de yeyuno, pero este no se usa mucho ya que es un método muy invasivo. También se usan pruebas de aliento con glucosa o lactulosa. Se usan con mayor frecuencia al no ser tan invasivas como el aspirado y cultivo del yeyuno.
Esta es positiva cuando se da una concentración mayor o igual a 10 a la 3 unidades formadoras de colonias por mililitro, o un aumento mayor o igual a 20 partículas por millón de hidrógeno respecto a la línea base cuando se hace prueba de aliento. El tratamiento se usan antibióticos, principalmente la rifaximina, cambios en la dieta como la dieta FODMAP, que consiste en la eliminación de alimentos fermentados. Uso de probióticos, aunque se tiene una evidencia limitada, o trasplante fecal, aunque no hay mucha información al respecto. En cuanto a los antibióticos, el más utilizado es la rifaximina, ya que es un antibiótico no absorbible y este carece de efectos sistémicos. El LIBO corresponde a Large Intestinal Bacterial Overgrowth. Este es un término emergente que surgió en conferencias científicas, pero no ha sido utilizado de forma oficialmente en artículos o otros escritos. Este término no tiene una definición formal, pero corresponde a desequilibrio en la microbiota del colon. Entre los síntomas tenemos dolor abdominal, malestar digestivo, distensión, gases o alteraciones del peristaltismo. El tiempo de recuperación puede depender de cuál sea la causa del LIBO. Cuando esta sea por preparación para colonoscopia puede ser de 30 días, cuando la causa es diferente puede ser por más tiempo. Entre factores relacionados tenemos entonces la preparación para colonoscopia, ya que esta produce bacterias de los grupos Clostridium y Firmicutes y aumenta proteobacterias y enterobacteriaceae. Uso de antibióticos, ya que estos pueden alterar la proporción de grupos bacterianos, o cambios en la dieta como dieta occidental ricas en ácidos grasos, o dietas ricas en omega 6, ya que pueden aumentar la inflamación intestinal. Entre los efectos de la dieta, entonces, la dieta occidental rica en carbohidratos y grasas o la dieta rica en omega 6 pueden aumentar la concentración de ciclooxigenasados, que es un marcador de inflamación, y eso puede generar alteraciones en la microbiota. También tenemos el SIFO, que corresponde a Small Intestinal Fungal Overgrowth. Se define como una disbiosis que implica exceso de hongos en el intestino delgado. Entre los síntomas comunes tenemos dolor abdominal, gases, hinchazón o diarrea. Entre los casos graves tenemos diarrea acuosa de 8 a 10 exposiciones al día, con presencia de mucosidad en ese estilo abdominal severo. Otros síntomas pueden ser dolor torácico, eructos, indigestión o gases. Estos son más frecuentes en pacientes inmunosuprimidos. Entre los factores de riesgo tenemos entonces la inmunodepresión, que corresponde a casos como de VIH, cáncer o diabetes, uso de algunos medicamentos como antibióticos o quimioterapias. Y entonces los grupos vulnerables serían pacientes trasplantados, niños, ancianos, hospitalización prolongada. Y el diagnóstico se puede hacer con cultivo de líquido intestinal, que es el único método fiable para identificar SIFO. Ese es positivo cuando hay un recuento de Saccharomyces que supera los 10 a la 3 unidades formadoras de colonias por mililitro. También hay pruebas serológicas para Cándida, usando anticuerpos IgG, IgA, IgM o cultivo de heces, pero tiene una sensibilidad que no es tan alta como las demás pruebas. Para el tratamiento se identifica cuál es la cepa que está causando esta patología, y entre las opciones terapéuticas tenemos fluconazol o nistatina, pero no hay información suficiente al respecto para identificar una dosis o duración de tratamiento exacta para esto. También tenemos el IMO, que corresponde a Intestinal Methanogen Overgrowth. Antiguamente este se llamaba SIBO metanogénico o mesein-SIBO, pero este término dejó de usarse con el tiempo, ya que este no es causado por bacterias sino por arqueas. Entonces el IMO es una patología causada por arqueas del género Methanobrevibacter smithii y no por bacterias. Estas utilizan hidrógeno intestinal para la metanogénesis. Eso puede ocurrir principalmente en el intestino delgado, pero también en colon u otras áreas del cuerpo. Entre los síntomas tenemos alteraciones del peristaltismo, dolor abdominal difuso, generalmente en cuadrantes inferiores, distensión o estreñimiento. El diagnóstico se hace principalmente con el test de aliento con glucosa o lactulosa. Es positivo cuando hay una concentración de metano mayor o igual a 10 partículas por millón. Para el tratamiento se puede usar rifaximina 400 miligramos cada 8 horas o neomicina 500 miligramos cada 12 horas durante 10 días, alguno de los dos. Sin embargo, también se han realizado estudios en los que se ha comparado la eficacia de ambos contra la de un tratamiento combinado usando los dos medicamentos. Se ha encontrado que el uso de terapia combinada tiene una eficacia mucho más alta. Entonces, mensajes para la casa. La disbiosis intestinal está relacionada con enfermedades crónicas. Los antibióticos alteran microbiota a largo plazo. La dieta y el estilo de vida modulan la disbiosis.
El SIBO está vinculado a malabsorción y desnutrición. El SIFO afecta principalmente a inmunosuprimidos y se requiere más investigación en cuanto a la disbiosis. Muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Excelente presentación. Yo quiero enfatizar, después de escuchar tu charla, que me ha parecido muy concreta y muy sucinta, destacar que en la vida cotidiana el gastroenterólogo frecuentemente puede ver estas patologías. Esas siglas hoy día no es que estén de moda, se sabe mucho más al respecto de la disbiosis. El SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. El LIBO, como tú mencionas, es un término emergente, del cual no hay mucha evidencia para ser utilizado, pero se estima que hay un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino grueso. El SIFO, que es un crecimiento fúngico en el intestino delgado. Y el IMO, que es un sobrecrecimiento de arqueas metanogénicas, no son bacterias. Muchos pacientes con estreñimiento en la vida cotidiana, que a veces no mejora con tratamientos convencionales, puede tener un IMO. Y también hay pacientes que sin estreñimiento pueden tener síntomas de IMO. Me parece muy bien que hayas destacado el papel que puede tener la colonoscopia, pero asimismo los antibióticos. Nuevamente, Jorge, muchas gracias. Me pareció excelente tu presentación.